Tener la experiencia de haber recibido la vida y la vida en abundancia no nos exime de la guerra espiritual. Y que el propósito de Satanás es que tú seas completamente destruido. Si Jesucristo se encargó de establecer doctrina, de enseñarnos, de educarnos, también los apóstoles, no podemos taparnos los ojos, taparnos los oídos y hacer como que no existe. Satanás te odia tanto que él busca que te pierdas. Matar. Ese es el primer gran objetivo. Y vamos a ir directamente a lo que dice la palabra del Señor. Este es el pancito de vida. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Y si estás mirando el canal de televisión, pues te animamos a mirar y a observar, porque allí vamos a proyectar lo que dice este buen versículo, que dicho sea de paso, es uno de los tantos versículos acerca de la doctrina de Cristo que la iglesia conoce, que la iglesia repite, que hemos escuchado más de alguna vez en algún sermón, en algún tipo de consejo pastoral, en alguna exhortación de aquellos que buscan que nosotros pongamos la mirada en el galardón. Vamos a leer entonces Juan capítulo 10, versículo 10, que es el pancito de vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No acaba todo aquí. Recuerda a tu creador. Hay vida más. El ladrón, así lo leíste tú porque hemos leído la versión Reina Valera, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y quiero, antes que todo, centrarme en la última porción del versículo. Y quiero centrarme en ello porque, te digo, querida esposa mía, comúnmente se enfatiza la idea de que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y está correcto que lo enfaticemos, porque siempre tenemos que poner en el primer lugar las cosas positivas, ¿no? Las cosas que nos van a servir para un buen proceder, un buen caminar. Y tener siempre presente que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Tener siempre allí, en nuestra mente y en nuestro corazón, que de Él recibimos la vida y una vida en abundancia. O sea, que lo mejor que nos pudo haber pasado es habernos encontrado con el Señor. Tener siempre a la mano eso te va a ayudar en tu caminar, porque este tipo de principio o este tipo de declaraciones hechas por nuestro Señor Jesucristo levanta nuestro ánimo. Hay que recordar que una de las cosas más importantes dentro de lo que es la guerra espiritual contra nuestra alma es precisamente este tema del desánimo. El diablo va a buscar por todos los medios que tu primer descenso sea el desánimo, porque el desánimo lleva muchas cosas y por supuesto lleva a que los individuos retrocedan a tal punto de que se alejen completamente del Señor. Por eso es que es muy importante tener presente en nuestro espíritu que lo mejor que nos ha pasado en la vida es habernos encontrado con el Señor, porque con Él hemos encontrado no solo la posibilidad de la eternidad, el trascender hacia lo eterno, sino que en esta tierra la abundancia. Pero ojo, porque yo no hablo de una abundancia en términos económicos, aun cuando Dios también puede darte abundantemente en esa materia. Hablo de la abundancia en términos almáticos, porque Jesús aquí no solo está hablando de lo que Él provoca en la vida del creyente, sino también del trabajo de Satanás en la vida de los individuos. Dice, y aquí vamos a saltar a la primera parte o a la primera porción del versículo, dice: el ladrón, refiriéndose a Satanás, porque Satanás es considerado por el reino de los cielos no solo como el padre de mentiras, sino también como un ladrón, como un destructor, como un asesino,
¿Mm? Recordemos que Jesús no solo lo acusa de mentiroso, sino que de homicida, Sí. y también es conocido como destructor. En la primera parte del versículo Jesús nos anuncia el trabajo, el propósito, lo que mueve a Satanás y a sus secuaces. Hurtar, matar, destruir. Así como para nosotros lo mejor que nos pudo haber pasado es haber sido alcanzados por el Señor, también tenemos que reconocer cuán peligroso es no tener presente el trabajo de Satanás en nuestra vida. Y lo digo porque si no fuera importante tener presente cuál es el trabajo de Satanás contra nuestra vida, pues entonces Jesús no lo hubiese denunciado. Si en nuestra vida el trabajo de Satanás estuviera resuelto y ya no nos tuviéramos que preocupar de sus acechanzas, pues entonces no habrían advertencias en la Biblia para que no ignoremos sus maquinaciones. No sé si me explico. Sí. ¿Qué significa eso? Que por más que Dios te se haya aparecido a tu vida y hayas experimentado la abundancia espiritual de Él, eso no significa que tú te puedes coartar, ¿no? Que tú te puedes eximir de tener presente, de estar concentrado y de estar firme contra la guerra espiritual. Porque estar del lado de Dios nos exime, no nos exime de una guerra espiritual. Tener la experiencia de haber recibido la vida y la vida en abundancia no nos exime de la guerra espiritual. No hubo tan solo un hombre de Dios en la Escritura. En la historia bíblica no existe ningún hombre de Dios que se haya eximido de la guerra espiritual, de la presión, del trabajo de Satanás. Por eso es que Jesús lo denuncia. Y es por eso que el cristiano o el discípulo de Cristo lo tiene que tener presente. El peor error que tú puedes cometer es ignorar sus maquinaciones. Por eso que Pablo lo dice con tanta propiedad. Nosotros no ignoramos. Y no ignoramos porque ha sido revelado a la iglesia por medio del Señor el trabajo de Satanás. Pablo no se enteró tras bambalinas del trabajo de Satanás. Pablo, como todos los discípulos, fue educado, así como tú tienes que ser educado respecto del trabajo de Satanás a causa de la denuncia hecha por el Señor, porque es el Señor el que lo denuncia. Insisto, yo sé que muchas veces a algunos les molesta que sea repetitivo, pero es necesario grabarlo. Jesús es el que más acusa a Satanás y su trabajo y lo peligroso que es perder de vista cómo él funciona. Fíjate que los israelitas, Fallon, que es el pueblo de Dios, concordamos que Israel es la nación escogida por Dios en términos naturales, ¿cierto? Fueron esos descendientes de Abraham los que fueron usados por Dios para que el proyecto, ¿no?, de rescate se estableciese. No debemos olvidarnos nunca que ellos han sido amados por el Señor, a pesar de que muchas veces se rebelaron contra de Dios y por causa de eso les vino consecuencia. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando ellos se arrepintieron de sus males, de sus pecados, Dios volvió a considerarlos. Y fíjate, está prometido que ellos serán restaurados al final de la historia. Sí. Israel, pueblo de Dios, una nación muy amada por el Señor, no tenía la revelación de la guerra espiritual. Cuando tú miras todo lo que aparece desde Génesis hasta Malaquías, que es el compilado de libros sagrados que tenía la nación de Israel. Cuando tú miras, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que por tradición se entiende que los escribió Moisés y los termina Josué. Miras también los libros históricos como Crónicas, como Reyes, los libros proféticos como Isaías, Ezequiel. Tú ves allí la participación de Satanás, no está exenta, pero no está 100% revelada. Por ahí encontramos, ¿no?, que el Antiguo Testamento te muestra la existencia de él, te muestra, ¿no?, su condición rebelde frente al proyecto de Dios, pero no te revela más cosas.
Por ahí tú te encuentras en un pasaje, por ejemplo, que Satanás incitó a David a censar al pueblo y esto le trajo una gran consecuencia, una consecuencia negativa a David. Por allí tú te encuentras, ¿no?, la declaración, potente declaración que hace Isaías respecto de su deseo de sentarse en el trono de Dios, o la también potente declaración que hace el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, hablándonos acerca de él y cómo, a causa de la multitud de sus contrataciones, se enalteció su corazón y se rebeló contra Dios. Por allí tú vas viendo, ¿no?, su manifestación. Pero no una profunda revelación hasta que viene Cristo. El Señor que corre el telón para que tanto judíos como gentiles, para que ahora su pueblo, ese que de israelitas y gentiles, ¿no?, se ha hecho uno solo, sepa mucho más profundamente cuál es su condición y hacia dónde apuntan sus dardos. El Antiguo Testamento nos muestra, por ejemplo, lo que ocurrió en el huerto. La serpiente influenciada por Satanás buscando tentar a Eva y con ello a Adán, lo que causó un gran estrago. Sí. Pero insisto, cuando tú vas al Evangelio te encuentras con que nuestro Señor es el que verdaderamente corre el telón para decirnos lo que vieron en Génesis, lo que vieron en Crónicas, lo que vieron en Isaías o en Ezequiel, lo que ven en algunos pasajes del Antiguo Testamento, lo que por allí fue anunciado por los profetas sin profundidad, yo lo voy a profundizar. Yo seré el que correrá el telón para decirte que existe una guerra espiritual fuertísima por tu alma. Y que el propósito de Satanás es que tú seas completamente destruido. Entonces es súper importante conocer cada paso que da Satanás. Porque cuando leemos Juan 10 y Jesús habla del ladrón, habla del usurpador, dice, él ha venido o viene para lograr objetivos claros. El más potente de todos, matar. Porque después de la muerte no hay nada. Después de la muerte, dice la Escritura, tenemos salvación no, eterna. no hay nada. Eterna, es lo ¿Sí? único que hay. Y si tú te fijas muy bien en Génesis, ¿se va entendiendo? Sí. Es súper importante que tú me ayudes en esto, Sí. porque no quiero que nadie se pierda de esto. O que nadie diga qué difícil lo que está hablando el pastor. Creo que no es difícil, bien, pero ayúdame, bien. Entonces, decía yo que después de la muerte no hay nada. Entonces, el mayor objetivo que tiene Satanás, porque nosotros aquí leemos en el Evangelio, matar, hurtar, ha venido para hurtar y matar y destruir. Y entonces nosotros decimos, ya, entonces esa es la secuencia. Si hurta, si no hurta, mata, y si no mata, destruye. Entonces, como que nosotros pensamos que está dicho de una manera ordenada cronológicamente. Aquí Jesús no está ordenando cronológicamente los eventos, está diciendo lo que él hace. ¿Bien? Sí. Pero me gustaría poder explicarlo así. Cuando tú miras Génesis y ves la guerra espiritual que se produjo en el Génesis, la sentencia que Dios había dado al hombre respecto a la rebelión, ¿cuál era? Ciertamente morirás, porque la sentencia más fuerte a causa del pecado es la muerte. Sí. Y de hecho esto se reafirma en Romanos, texto de gracia, se reafirma en una de las epístolas más importantes del apóstol Pablo, la escrita a los romanos, cuando Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado era. Para que nos vaya
quedando grabado en el corazón. La gracia no anula la sentencia. Sí. O sea, que estemos en gracia no significa que ya la paga del pecado no sea muerte. Sigue siendo muerte la paga del pecado. Por eso que Pablo dice, la paga del pecado sigue vigente. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, ¿qué fue lo que le dijo? El día que de él comieres, o el día que te reveles a mi palabra, ciertamente morirás. Sí. ¿Sí? Ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es la sentencia más fuerte que recibe toda acción que se revela potentemente contra Dios? La muerte. Por tanto, el objetivo más importante de Satanás respecto de la vida de alguien es su muerte. Porque Satanás sabe que el día de hoy día estamos a 6 de julio del 2026, al día de hoy todavía sigue vigente la sentencia. ¿Ves? Entonces, por eso es que es importante que no miremos cada característica del proceder de Satanás de manera cronológica, Claro. porque uno podría pensar hurtar, matar y destruir. No y es que una secuencia. no es una secuencia. Son características de su trabajo, Objetivo, sí. pero el más importante es matar. Ujú. Porque, dicho sea de paso, eso es lo que Satanás quiso hacer con Dios. Claro. Y por eso Jesús dice, él ha sido homicida Homicida desde el principio. ¿Ves? Sí. Matar. ¿Matar qué? Matar mi eternidad. Ujú. Que yo pase al estado de muerte. ¿Entiendes? Sí. Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, pasó a un estado de muerte. Nosotros tenemos que aprender una cosa que es súper importante. La palabra muerte para Dios es más profunda que la palabra muerte para nosotros, porque nosotros tenemos por idea que la muerte es simplemente, bueno, no es simple, pero que la muerte es la pérdida de los signos vitales. Nosotros definimos a una persona muerta como aquella persona que ya no tiene signos vitales. Su corazón se detuvo, Exacto. ¿no? Y ya no hay vitalidad. Tú le hablas, no responde. Tú buscas el aliento y no hay respiración. ¿Mm? Y posterior a eso entra la descomposición. Entonces nosotros tenemos la idea de que la muerte es la pérdida de los signos vitales. Pero cuando Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás, no estaba hablando solamente de la pérdida de los signos vitales. ¿Mm? ¿A qué se refirió Dios? Pues al conjunto de elementos que definen la muerte. Y te explico. Existe la muerte física, existe la muerte espiritual y existe la muerte eterna. Y todo eso es a causa de la rebelión que ocurrió en el huerto. Entonces, cuando tú miras la muerte en términos o en visión de Dios, cuando tú analizas la muerte desde la perspectiva de Dios, pues para Dios la muerte no es solo la pérdida de los signos vitales, sino la muerte espiritual que te lleva a la muerte eterna. ¿Mm? ¿Qué fue lo primero que se murió en Adán? Cuando Adán cae en la trampa de Satanás, cuando Adán, ¿no? Cae producto de la guerra espiritual, ahí en el huerto, cuando Eva cae el producto de la guerra espiritual, ¿qué es lo primero que se muere? No se muere su estado físico. Espiritual. Vean ustedes que Eva come del árbol, Adán come del árbol, y ellos no cayeron al suelo, ¿no? Fulminantemente, como le ocurrió a Usa o como le ocurrió a Ananí y Zafira. Ellos no cayeron así. ¿Por qué razón? Porque la muerte para Dios es más profunda. Entonces, ¿qué fue lo primero que se murió en Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que entró en descomposición? ¿Qué fue lo primero que entró en degradación para llegar a un estado de muerte? El área espiritual. Sí. Entonces, cuando Dios dice, ciertamente morirás, lo primero que muere en Adán y lo primero que muere... Adán murió, fíjate, Adán vivió más de 900 años.
voy a decir algo que a lo mejor va a sonar así chistoso, pero no tengo la cifra exacta porque no me recuerdo, pero si vamos a Génesis, capítulo 5 o 4, ¿ya? Ahí vamos a ver cuántos años vivió Adán. Más de 900 años vivió Adán. Más de 900 años de tiempo cronológico. 930. Entonces tú dices, Adán, a ver, ¿cómo Dios le dijo ciertamente morirá y vivió más de 900 años? Sí, porque lo primero que se murió en Adán no fue su estado físico. Sí, su estado físico duró hasta los 900 y pico años. ¿Cuánto dijiste? 930. 930 años. 930 años. Es una locura. Génesis 5:5. Gracias. 900. Muchísimo. ¿35 dijiste? No, 30. 930 años. Es una locura. Que él mantuvo los signos vitales, que él se desarrolló, tuvo hijos. Adán tuvo muchos hijos y hijas, dice el texto bíblico. Pero sí algo se murió antes de que se muriera físicamente, su espíritu. ¿Tiene respaldo bíblico lo que está diciendo el pastor? Sí, la Biblia dice que la muerte entró por un hombre. Y por causa de ese hombre todos morimos. Y es por eso que la Biblia dice que estando muertos, a pesar de que tenemos los signos vitales, dice estando muertos. O sea, para que lo entiendas, ¿no? ¿Cuándo te encontraste con Cristo tú? ¿A qué edad más o menos? 19. Yo lo sé, pero tú dile a la audiencia. 19. A los 19 años, bien. Entonces, tú naciste muerta. Ujú. Suena fuerte. Pero desde la visión de Dios, a pesar de que tenías signos vitales, tú naciste muerta. Porque naciste bajo, ¿no? La consecuencia de Adán. Y ese es el resultado de la pérdida de la guerra espiritual, ¿no? Que experimentaron Adán y Eva en el huerto. Entonces, el primer gran objetivo de Satanás en tu vida es lograr eso, matarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque si te mata espiritualmente, entonces cuando te alcance la muerte física, vendrá otra muerte, que es la muerte eterna. Todo aquel que muere físicamente, estando en un estado de muerte espiritual, lo alcanzará la muerte eterna. Sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, que si tú antes de encontrarte con Cristo, te hubieses muerto físicamente, hubieses experimentado las 3 muertes que hablo yo. La muerte espiritual, porque naciste muerta espiritualmente. La muerte física, que es la consecuencia del polvo eres, al polvo volverás. Y a causa de eso, la muerte eterna, porque no habría existido ninguna posibilidad de, entonces, contrarrestar esta sentencia que está sobre los hombres. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, el primer gran objetivo que Satanás tiene es matarme. Que yo pase de la muerte, de la vida espiritual que tengo a la muerte espiritual. ¿Puedo yo pasar a la muerte espiritual, pastor, después de haber recibido la gracia? Claro que sí. Claro que te puedes morir espiritualmente. Claro que sí, puedes alcanzar la muerte espiritual. Porque sigue siendo una sentencia en la gracia que la consecuencia del pecado y la rebelión es la muerte. O sea, que todo aquel que se rebela contra Dios, estando en un estado de gracia, puede ser alcanzado por la muerte espiritual, porque es una sentencia vigente. Por eso que yo decía, cuidado, porque estamos en tiempo de gracia, pero la gracia no anuló la sentencia. Por eso es que Pablo en Romanos, en la misma epístola de Romanos, capítulo 11, dice, no te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Lo dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo, firmado por él. Y es por eso que el apóstol Pablo, los embates del frío, es por eso que el apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 10,
No sean ilusos. Nuestros padres estuvieron bajo la nube, Claro. experimentaron el fuego, vieron la columna, pero de la mayoría de ellos no se agrada a Dios, quedaron postrados en el desierto. Postrados es el símil de la muerte. Entonces, ¿cuál es el primer gran objetivo de Satanás? Que vuelvas al estado de muerte. Que vuelvas al estado de muerte espiritual. Porque si te alcanza la muerte espiritual, si te alcanza la muerte física en una muerte espiritual, estás sentenciado a una muerte eterna. Sí. Por eso que lo primero que quiero señalar no es gracia, ni chiste, ni una cuestión divertida, ni una pausa, descarriarse. Ahí Jesús nos cuenta la historia de dos hijos que estaban trabajando en la casa con su padre, que representa lo que Dios siempre ha querido con sus hijos, que sus hijos le sirvan. Ujú. Cristo es el mayor ejemplo de que el unigénito, que ahora es primogénito, no solo se sienta a disfrutar de la gloria de su padre y de las riquezas de su padre, sino que es un hijo que sirve. He aquí vengo Dios, ¿no? Para que se cumpla en mí lo que está escrito. He aquí vengo a hacer tu voluntad, ¿no? Jesús, el gran siervo de Dios, ¿sí? Así lo llama Isaías, el siervo sufriente, un siervo, el hijo siervo. Entonces Jesús cuenta la historia de dos hijos que servían con su padre, y uno de ellos decidió quebrantar esa dinámica. Yo ya no quiero servir con mi padre, yo ya no quiero vivir esta vida en la casa de mi padre, que representa el reino, y se descarrió. Tomó lo que según él le pertenecía, dame lo que me pertenece, ¿no? Tomó los talentos de Dios, tomó las virtudes que Dios le había, que estaban al servicio, ¿no? del proyecto de Dios, y se los llevó. Y dice la Escritura que el muchacho abandonó la casa y se malgastó todo eso. Sí. ¿Cierto? Bien. Todos exacerbamos el gran final de esa historia, y no está mal exacerbarlo, porque el final de la historia es que el chico regresa. Pero céntrate antes de que el chico regrese. ¿Te recuerdas cómo consideró el padre a ese muchacho? Muerto. Como un hijo muerto. Sí. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, porque cuando el chico regresa y el padre tiene una conversación con el hermano que está un poco entrampado, porque yo he estado siempre en tu casa y nunca has matado un animal, y resulta que este se malgastó. Cuando el padre habla con el hijo mayor o con el otro hijo, ¿qué dice el padre? Tu hermano que estaba muerto. Sí. O sea, todo el tiempo del descarrío, el padre de la historia de Jesús consideró a ese hijo como muerto. Entonces, tú tienes que saber una cosa: descarriarse es entrar en un proceso de muerte, porque el descarrío no es otra cosa que rebelarse contra el proyecto de Dios en tu vida. Ujú. Y todo descarrío es la consecuencia de haber perdido la batalla contra Satanás, porque uno de los objetivos más importantes que tiene Satanás es tu muerte. Por eso es que es tan importante Juan 10:10. Porque Juan dice, muchachos, aprendan esto. El diablo tiene este objetivo. Fíjate que, importante, ¿eh? Porque aquí en las tres declaraciones o en las tres características del trabajo de Satanás sobre la vida de los individuos, en ninguno de ellos se dice, él ha venido para asustarte de noche. Yo no digo que Satanás no asuste de noche. Yo te puedo contar muchas experiencias en mi vida donde he tenido que lidiar con ataques espirituales de noche, ¿no? Y yo sé que hay personas que han experimentado, ¿no? Que están en su cama y que de pronto alguien se les posa encima, ¿no? Y sienten el miedo. Bien. Entonces uno piensa, Satanás busca meterme miedo. Sí, mira, la verdad que sí, pero no son los objetivos principales. O sea, el mayor y los principales objetivos son matar, destruir, hurtar.
porque ahí están definidos. Entonces, ¿qué buscará Satanás? Matarte. Sí, hermano, matarte. Pero más que físicamente, espiritualmente. Porque si te mata espiritualmente, entonces hay una alta probabilidad de que accedas a la muerte eterna, que es el objetivo principal, que te pierdas. Porque Satanás lo único que quiere es que te pierdas. Satanás te odia tanto que él busca que te pierdas. Matar. Ese es el primer gran objetivo. ¿Entiendes? O sea, que tú te rebeles contra Dios. Así comenzó la historia de decadencia de la raza humana, que te rebeles contra Dios. Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. Satanás apareció para que ciertamente muriera. Es su primer gran objetivo. De la guerra espiritual es su primer gran objetivo. Cuídate de que Satanás logre ese objetivo. Ahora, como esto es un pan de vida, no tengo tiempo para profundizar cuáles son los aspectos de la guerra espiritual que pueden llevar a un individuo a la muerte espiritual. No tengo tiempo. A menos que ustedes quieran que yo hable de eso, pero tenemos más programas. Pero cuídate. ¿Por qué se ríe? Ya estamos aquí, pues ya no nos puede introducir a esto y dejarnos allí. Pues sí, ya estamos aquí. O sea, puedo. Solo que... Sí, pues ya. Es que es interesante, Pastor Gonzalo, hablar de esto porque yo creo que es un tema que está tan manoseado y tan trastocado porque tenemos distintas, está como polarizado. O sea, por un lado tenemos a la iglesia evangélica que ha satanizado muchas cosas. Y de hecho hubo una parte, gran parte de una época muy específica, digamos que con mucha guerra espiritual, satanizando prácticamente todo, donde la falta de doctrina hizo que en cierta medida igual se cometieran errores y se traspasara una idea equívoca, ¿sí? Y por otra parte tenemos un pueblo cristiano que no quiere saber nada del diablo y que si podemos erradicar esta doctrina, porque esto es doctrina de Jesucristo, o sea, esto es parte de la vida del cristiano, que es importante conocerla. Entonces es como por un lado tenemos que se le ha dado mucho énfasis y con mucha ignorancia doctrinal, y por otra parte queremos erradicar esta doctrina y mejor no hablemos de Satanás porque esto genera miedo en la gente, porque esto genera dudas, porque genera rechazo, porque esto no acerca a los creyentes. Entonces poder conocer en profundidad, no meternos en otros asuntos que ya van más ligados, digamos, a la guerra espiritual más profunda o decirlo de una manera, no sé, Pastor Gonzalo, si me ayuda en meternos en otra área, que no es el caso, pero sí entender que como creyentes nos vamos a enfrentar a una guerra espiritual que aunque no la veamos existe. Que la gracia, usted dijo algo que es muy certero, la gracia no anula la sentencia. Y la gracia no es como un manto que yo me pongo y que ya estoy cubierto y no voy a experimentar absolutamente nada, porque es cierto, Jesucristo hizo una obra extraordinaria con el fin de rescatarnos, pero eso no significa que no tengamos que enfrentarnos a esta vida espiritual, porque eso es muy contradictorio también a veces. Nosotros queremos la vida espiritual, queremos comenzar a vivir esta vida que es por fe, que se vive por fe, pero tenemos que empezar a desarrollar ciertos elementos que son espirituales. ¿Para qué? Para enfrentarnos a la vida espiritual que conlleva también la guerra espiritual. Sí. Porque a veces somos demasiado naturales para enfrentarnos y tener muy claro que Jesucristo por algo denuncia y Jesucristo se encarga de hacerlo muy bien. Jesús denuncia a Satanás. Los apóstoles también evidencian cómo trabaja. Entonces, si Jesucristo se encargó de establecer doctrina, de enseñarnos, de educarnos, también los apóstoles, no podemos taparnos los ojos, taparnos los oídos y hacer como que no existe. ¿Por qué? Porque además la declaración de Jesús es súper determinante. O sea, Él te dice, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero ojo, está Satanás que viene a hurtar, matar y destruir toda la vida de Dios, todo lo que responde a Dios. Satanás tiene un objetivo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta por qué si teniendo ciertos elementos que son propios de la vida de reino, de repente no los tengo. ¿Por qué no supiste identificar
que vino el diablo y te robó, te quitó o destruyó. Y una cosa que es muy determinante en esto es que uno a veces piensa que el diablo va a venir, no sé de qué manera, y de un momento a otro me va a matar. Esto es progresivo. Y si nosotros no sabemos identificar de qué manera viene, qué cosas busca destruir, por ejemplo, cosas que se destruyen muy rápidamente. Pero en la vida. no pases al tema de la destrucción todavía. Ok, pero de repente en cosas, ya, voy a lo Porque mejor... lo que yo quiero es enfatizar cada punto. Ujú. Bueno, pero sí quiero enfatizar Mm. que la muerte no es de un momento a otro. Y que a veces por ignorar sus maquinaciones, por no entender la guerra espiritual, nosotros vamos perdiendo elementos que son vitales en la vida del reino y le dejamos a Satanás simplemente que se robe aquello que es fundamental para subsistir, para tener vida espiritual. Bueno, vuelvo a lo que estaba señalando. El primer gran objetivo de Satanás es matar. Ujú. Porque si él logra matarte espiritualmente, entonces la probabilidad de la muerte eterna es altísima. Porque, vuelvo a insistir, el concepto de muerte desde la visión bíblica, o sea, desde la visión divina, porque para mí la Biblia revela la visión de Dios. El concepto de muerte para Dios es no solo la muerte física, o sea, la pérdida de los signos vitales, sino que para Dios es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. No te olvides de ello. Si la muerte física te alcanza y estabas en muerte espiritual, por consecuencia recibirás muerte eterna. Ese es el concepto completo de muerte. ¿Bien? Entonces, si Satanás quiso matar a Dios, según como Jesús mismo declara a los judíos en Juan capítulo 8, ¿qué te hace pensar que él no buscará matarte a ti? Si él buscó matar al Eterno. Ujú. ¿Entiendes? O sea, la gente, cuando yo digo que Satanás busca matarte, siempre lo lleva al plano físico, ¿no? Entonces, y es cierto, Satanás podría establecer un montón de patrones para que tú tengas un accidente, etc. Bien. Eso puede ser. Satanás también buscó matar físicamente a Jesús. Recordemos que En la tentación en el desierto. Herodes primero, También. cuando Jesús era niño, tenía 2 años. Luego tenemos al mismo Satanás tentándolo en el desierto y buscando que Jesús se suicidara desde el pináculo del templo, etc. Pero insisto, ese es el primer objetivo. Entonces, ¿cómo paso yo de la vida espiritual que Dios me ha dado a la muerte espiritual? Cuidado, la rebelión en contra de Dios puede traer la muerte, porque tú recordaste algo que yo dije al principio de la enseñanza. La gracia me salva de la sentencia, pero no anuló la sentencia. Y lo explico. La sentencia es que por pecar se muere. El alma que pecare ciertamente morirá. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí. La paga del pecado es, no dice era, es, al día de hoy es muerte. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, Sí. ¿cómo puedo pasar yo de la vida espiritual a la muerte? Pues Jesús nos cuenta la historia, y ahí yo estaba en la historia del muchacho que se rebela contra el padre, ¿no? Y se va de casa a vivir su vida según su criterio, según sus parámetros. Una vida completamente lejos de los propósitos establecidos por el reino, ¿no? Y Dios nos muestra que ese padre, o sea, Jesús nos muestra que ese padre dio por muerto al muchacho. Porque para Dios el descarrío, el hacer mi propia voluntad, el vivir de acuerdo a mis parámetros, ¿no? Es pecado. Es pecado. Por eso que si tú estás hoy día barajando la idea de descarriarte, de ser un mundano más, déjame decirte, estás perdiendo la más importante de tus batallas. Sí. Porque si Satanás logra sacarte del reino, si Satanás logra hacerte llevar una vida completamente distinta a lo que está escrito, entonces ha logrado que pases
de la vida a la muerte, así como logró que de la vida a la muerte pasara Eva y Adán. Amén. Entonces, cuidado, porque la rebelión en la gracia no es barata. Entonces, por eso es que la Biblia dice, Juan lo escribe en su primera epístola: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene. O sea, vaya inmediatamente. Si entró en razón y se dio cuenta que ha pecado contra Dios, vaya a arrepentirse. Que el Señor le va a perdonar. ¿Entiendes? Ahí está la Biblia. El que confiese y se aparta hallará de Dios misericordia. Pero tiene que confesar y apartarse. Tiene que dejar su mal camino, porque si no, entra la muerte espiritual. Porque la gracia nos salva de la sentencia. ¿Pero por qué nos salva? Porque hemos venido a Cristo y hemos decidido colocarlo a Él como nuestro Señor. Volvernos al redil, volvernos a la vida de obediencia, a sujetarnos al Kyrios, al Señor. Por eso es que la gracia nos salva de la sentencia, pero la gracia no anuló la sentencia. La sentencia sigue siendo hoy día algo vigente. La paga del pecado es muerte. Eso ya lo entendemos. Sí. Pero si Satanás no logra el objetivo de matar, no se va a quedar tranquilo y decir, bueno, no lo he logrado matar, no tengo nada más que hacer, ¿no? Porque también Satanás puede destruir. Por eso es que yo quiero que miremos Juan 10:10, no de una manera, no con un orden cronológico. Matar, hurtar y destruir, porque es como que nosotros usamos ese escalafón. Si hurta, mata o destruye. Yo quiero mostrarte algunos aspectos importantes de, si no logra matar, sí puedes destruir cosas importantes en tu vida. Sí. Porque es importante que tú observes esto, ¿no? Dios siempre está pronto a perdonar. Pero hay cosas que se destruyen y se van a tener que volver a levantar porque se destruyeron. Sí. Entonces, Satanás también busca destruir. ¿Entiendes? Sí. Destruir pilares, por ejemplo. Ujú. No estás del todo descarriado, pero estás con tus pilares, algunos destruidos, ¿no? ¿Cuántos cristianos dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron cosas? No están 100% descarriados, pero tienen cosas destruidas en su vida. No sé si me Por explico. ejemplo, cuando se destruyen ciertos elementos que sostienen tu vida espiritual, uno se aproxima a la vida ministerial, por ejemplo. Ahí tenemos un claro ejemplo, Pastor Gonzalo, de vidas ministeriales que están destruidas. Porque, tal como lo señala, cuando algo se destruye, tienes que volver a comenzar a construir. Sí. Pero a veces está esa línea, ¿no?, de la frustración, cómo salgo de la frustración o comenzar a pagar el precio nuevamente. Y si vemos que Satanás va destruyendo y también hurtando algo tan simple como de pronto haber escuchado un mensaje, haber escuchado una palabra que la recibiste con mucho gozo, pero posteriormente esa palabra se olvidó, se quedó, fue robada, fue quitada, y tú dices, ¿cómo tan prontamente una bendición, algo que yo tenía y que me generó satisfacción, que me generó plenitud, que me generó gozo, ya no la tengo? ¿Por qué soy tan quizás rápida a que el diablo venga y robe sin que me dé cuenta? Por ejemplo, el diablo puede destruir tu paz, Sí. generándote dudas en el interior. Claro. Y un pilar tan importante como la paz, porque la Biblia dice, Pablo dice, que la paz de Dios Ujú. gobierne tu corazón, Sí. que es vital para caminar. A lo mejor no estás descarriado, ¿no? Y no te volviste un mundano más, pero andas sin paz, porque logró destruir ese pilar, porque te tiene lleno de dudas, te intimidó, dejaste que te intimidara, porque sus frases son más fuertes en tu mente que las promesas de Dios. Resuenan más. Y está carcomiendo tu paz, Ujú. carcomiendo tu gozo. A lo mejor no estás descarriado, pero carcomiendo tu gozo. ¿Entiendes? Sí. El mayor objetivo es matarte, es que tú te mueras eternamente. Es que tú entres a su sentencia.
pero está bien. Pero ¿y si no? Porque todo al final te lleva a la muerte. Porque si tú si Él destruye tus pilares, tarde que temprano puedes llegar al proceso de la muerte espiritual. Sí. ¿Sí? Porque una vida cristiana es insostenible en el tiempo con los pilares totalmente destruidos. ¿Me entiendes? Es completamente insostenible. Sí. Uno puede mirar en el proceso del pueblo de Israel que cosas comenzaron con pequeñas destrucciones que terminaron en un gran descarrío. Te pongo ejemplo, Satanás va a buscar destruir, porque el objetivo principal es matar, ¿bien? Pero va a buscar destruir para que lleguemos al proceso de la muerte espiritual, destruir cosas elementales en tu vida. Entonces, tú no estás descarriado, bien, no estás muerto espiritualmente, pero estás agonizando porque ha destruido tu salud. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? En términos físicos, la ausencia de salud, ¿o no? Sí. La gente se muere por ausencia de salud. Ya no tiene salud en el corazón, ya no tiene salud en el cerebro, no tiene salud en los riñones, no tiene salud en el páncreas, no tiene salud en los pulmones, y la gente se muere. La ausencia de salud. Por eso que los estados de enfermedad son como la antesala a la muerte. Te están diciendo, oye, se te apaga la salud. Entonces, la destrucción de la salud espiritual es parte del juego, es parte de la guerra espiritual. Entonces, que tú no tienes que permitirle que Él te destruya pilares en tu vida. ¿Por qué dejas que sus frases sean más fuertes en tu mente que las promesas de Dios? Satanás usa la intimidación. Sí. Te amenaza. Ahí tú tienes a Sennacherib, un gran ejemplo de lo que es la figura de Satanás, es Sennacherib. Ahí tú tienes a Sanbalat, libro de Nehemías, un gran ejemplo de cómo trabaja Satanás. Intimida, amenaza, arrincona. Entonces, no estás descarriado, bien, pero destruyó tu paz. Sí. Destruyó el pilar de la paz, destruyó el pilar del gozo. Pastor Gonzalo, qué importante en ese aspecto. Por eso señalaba en un momento qué determinante es que yo tenga clara este tipo de guerra espiritual. Porque, por ejemplo, si yo tengo algo valioso, si para mí el gozo es valioso, la paz es valiosa porque el Señor me la ha dado, la santidad es valiosa en mi vida, son cosas que uno va a guardar y va a atesorar y lo voy a pelear. Es decir, por ejemplo, no sé, si hoy día naturalmente algo de valor que yo tengo en mis manos son mis argollas. Ya, qué bueno que si alguien lo recuerde. Sí, y tengo dos. Si alguien viniese a quitarme mis argollas, Ajá. obviamente, ya, desde el punto de vista natural, Ahí hoy día estamos- como están las situaciones, si Ahí viene un estamos ladrón, hablando del robar. si un Sí. ladrón, si un ladrón viene a quitarme mis argollas, pongámonos en el contexto que es un ladrón donde pudiese a lo mejor hacer resistencia. Hoy día eso no hay que hacerlo, ¿ya? Pero en un contexto a lo mejor en otro tiempo, si viene una persona que a lo mejor puede hacer resistencia o huiría o ya a lo mejor me escapo, no sé. A lo que quiero ir es que como es algo de valor para mí, no voy a decirle, toma, llévatela a la persona, al ladrón, porque es algo que para mí es valioso. Porque tiene un sentido, valor económico, pero por sobre eso tiene un valor sentimental, que es mi argolla de matrimonio. Entonces, el punto está en ¿Qué dice Fallon Cáceres? que por lo menos uno también tenga esa perspectiva correcta de que si yo sé quién es el diablo, Ujú. y el objetivo que tiene, los objetivos que tienen, que es hurtar, matar y destruir, ¿cómo yo lidio con la guerra espiritual o simplemente le permito que se lleve mi bendición, que me robe aquello que Dios me ha dado? Porque en el sentido de las muchas bendiciones, las riquezas que nosotros tenemos, a veces uno también tiene que reconocer que le entrega al diablo las cosas en bandeja, ni siquiera hace resistencia. Claro. Por ejemplo, la Biblia nos manda a que nosotros debemos resistir al diablo. Eso nos dice la Biblia. Exacto. Debemos resistir al diablo y él, Dice, someteos pues a Dios. sí, me someto a Dios. Resistid al diablo y él Y la huirá de secuencia vosotros. huirá. Una persona que está sometida a Dios, que obedece a Dios y resiste al diablo, es una persona que va a poder decir, resistir.
Yo te digo lo contrario. Tú me dices que no sirvo para nada, yo sí sirvo. O sea, si yo estoy siendo obediente a Dios, Dios me llamó y uno empieza a refutar lo que el diablo dice. Pero muchas veces simplemente perdemos las batallas en nuestra mente porque el diablo viene con una mentira, se roba mi bendición, que es lo que yo creo en Dios, pero tiene como ese chip libre donde nosotros ignoramos la manera en cómo perdemos nuestras batallas porque simplemente dejamos que el ladrón se lleve nuestras pertenencias, lo que Dios ya me ha dado, aquello Claro. por lo cual Dios pagó un precio. Entonces, ¿cuántas pertenencias nosotros le hemos dado en bandeja al diablo? Exacto. Ahí estamos en la fase de hurtar. Hurtar. Pero yo quiero todavía estar en la fase de destruir. Ujú. ¿Mm? Porque dice hurtar, destruir, matar. ¿Mm? O sea, son los tres objetivos. Sí. Matar, destruir y hurtar. Entonces, todo nos lleva, Fallon, al hecho de que Satanás busca mi muerte espiritual. Ya lo entendimos. Sí. Porque la muerte espiritual te lleva a la muerte eterna. ¿Mm? Entonces, si no ha logrado matarte, obviamente que su trabajo va a ser destruir y hurtarte. Entonces, ¿cuántas cosas en nuestra vida, ¿no?, ha logrado el diablo destruir y que me tienen en una agonía espiritual? Porque lo que destruye me lleva a la muerte. Sí. Porque tú no puedes sostener, nadie puede sostener la vida espiritual solo porque va a una congregación o solo porque escucha música cristiana. Es súper importante esto, que la gente a veces piensa que está vivo espiritualmente porque escucha a algunos cantantes cristianos o porque va domingo a domingo a la iglesia. Escucha 3 cristianas y 7 mundanas. ¿Me entiendes? Entonces, la vida cristiana, la vida en Cristo, no la puedes sostener sin los pilares espirituales. Así como Jesús no pudo sostenerse sin orar, por ejemplo. Sí. Porque a veces la gente dice, oye, yo quisiera ser como Cristo. Ya, pero para sostener la vida que Cristo sostuvo, requirió de algunos pilares esenciales. Por ejemplo, la oración. Cristo nunca dejó de orar. ¿Por qué no dejaba de orar si Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Porque Jesús necesita orar al Padre. Fíjate, se apartaba a orar, oraba toda la noche. En el mismo Getsemaní vemos que oró 3 veces. Porque necesitaba orar si Él es el Hijo de Dios. Él tiene todos los dones manifestados. Ujú. Y tiene una capacidad sobrenatural para resucitar muertos, sanar ciegos, echar fuera demonios. ¿Por qué necesita? ¿Cómo tiene que haber impactado ese pilar en Claro, los discípulos claro. que le piden, Jesús, enséñanos a orar, conociendo que ellos ya sabían y oraban, era una práctica? Piensa que Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que Pedro sabía o Pedro tenía convencimiento espiritual de que Jesús era el enviado desde el cielo a la tierra. El Hijo del Dios viviente. O sea, la declaración de Pedro es poderosísima, porque no eres un profeta, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, por eso que Jesús le dice, bienaventurado Simón, porque esto no te lo roló carne y sangre. Entonces, pero aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, no prescindió de los pilares. Porque tú no te puedes sostener sin los pilares. O sea, la vida cristiana, si el diablo destruye tus pilares, destruye cosas esenciales en tu vida, agonizas. Y si agonizas, estás a un paso de la muerte, que es el objetivo final. Entonces, en la guerra espiritual, yo no debo permitir que se destruyan mis pilares. Y yo te hablaba del pilar de la paz, que a veces, porque podemos hablar de la oración, del ayuno, podemos hablar de la relación con la escritura, pero hablemos del pilar de la paz. Eso es un pilar fundamental. Sí. Porque, ¿qué dice Pablo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Sino de poder, amor y dominio propio. Y todo eso genera en mí paz. Sí. Pero cuando la palabra de Satanás, los argumentos de Satanás, resuenan más fuerte que lo que Dios dice, obviamente que ese pilar
ha sido carcomido, como el mar, con su salinidad, se carcome los fierros en la ciudad de Viña del Mar. Ujú. ¿Has visto tú Sí. que cuando vas por la costa, se le ocurrió a nuestros arquitectos hacer algunas cosas en estos paseos marítimos, Avenida Perú, qué sé yo, ese camino que muy pocos han recorrido ahí de Caleta Portales hacia la Estación Barón, que es como una especie de también, ¿no? de como caminata a Hay orilla. ciertos miradores también. Sí. Hacer las cosas con fierro. Y el problema es que, claro, queda muy bonito, pero a los años tú vas a ver ahí todo oxidado, carcomido, ¿cierto? Porque la salinidad, ¿no? de nuestras costas se carcome lo que tiene fierro. Entonces, si tú no le haces mantención a eso, corres el gran riesgo de que alguna de tus construcciones se caiga, se estropee. Ujú. ¿Mm? Entonces, comúnmente la gente que tiene fierro en una baranda, fierro expuesto, ¿no? En algún estacionamiento acá en la ciudad de Viña del Mar, tiene que mantenerlo porque el óxido se lo va a comer. Porque estamos a orillas de mar. Estamos a un lado, a un paso, hermano. De hecho, detrás tuyo ahí ya está el mar. ¿Entiendes? Entonces, el diablo carcome así. La guerra espiritual en la vida nuestra es como el óxido. Sí. Y que uno lo ve, Pastor Gonzalo, lo ve como inofensivo y Claro. es tremendamente destructor. Porque ha tocado, bueno, no sé si no, yo sé que tú no lo has tocado porque no irías allá, pero de repente tú tocas el material y cae polvito, o sea, Ujú. llega a ese punto. Exacto. Entonces, Satanás buscará destruir. Sí. Satanás buscará destruir. Deja de permitirle a Satanás que te hable y encuentre cabida en ti. Porque no puedes evitar que te hable, pero sí que encuentre cabida. Ujú. Sí. Que no destruya el pilar de la paz, que no destruya el pilar de la convicción. Mm. Yo no quiero hablar de oración y ayuno solamente, convicción. Los hombres y las mujeres de Dios somos personas de fe. Sí. Y fíjate, la definición de fe más importante que encontramos en el Nuevo Testamento se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿cómo? De lo que no se ve. Es que no lo va a ver, pero estoy convencido. Pero resulta que hoy día tenemos una cristiandad que para estar convencido necesita verlo. Necesita constantemente que le estén inflando el globo. Es que necesito sentirlo, necesito verlo. Todo eso es dependencia de estimulaciones que van por un carril distinto a la fe. Yo ayer hablaba, por ejemplo, en el sermón que me tocó ministrar en Levantando a Cristo, acerca de la oración, ¿cierto? Estoy en una serie de mensajes, voy a entrar a una serie de mensajes a hablar de la oración, porque en nuestra congregación siempre está llegando gente nueva y creo que hay una generación nueva que necesita conectarse fuertemente con la oración. Y yo decía ayer, no sé si lo recuerdan, ¿no? Uno de los actos más nobles, uno de los actos o acciones más nobles de fe que existe en la vida cristiana es la oración. ¿Y por qué es un acto noble de fe? Porque tú vas y te encierras en un aposento, porque así Jesús dijo que había que orar, ¿te recuerdas? Sí. Entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre Ujú. que está en lo secreto. Sí. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero nosotros queremos la recompensa en el secreto. ¿A qué me refiero con esto? Uno quiere entrar al aposento y a los 2 segundos sentir la presencia de Dios. Y en ninguna parte del pasaje y en ninguna parte de la exhortación dada por Jesús respecto a la oración se nos promete que vamos a sentir la presencia de Dios cada vez que entremos en el aposento. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entra en crisis porque va a orar y no siente a Dios. Se siente hablando como con un muro. Hablando, una especie de monólogo, no sé si me explico, ¿no? Sí. Donde a veces ni siquiera sentimos cosas. Entonces la gente empieza a ser carcomida por la idea de que estoy hablando prácticamente a una pared. Yo sé que aquí algunos refinados van a decir, oh no, jamás he pensado eso. Pero el ser humano honesto
te lo va a reconocer. ¿Mm? Señor, ¿estás ahí? ¿Me oyes? David mismo le dijo al Señor, ¿hasta cuándo guardas silencio? David, ¿por qué callas, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Porque uno entra en esa lucha, porque la oración es un acto de fe, es creer a lo que dijo Jesús. ¿Qué cosa? Tu Padre te está viendo, aunque no lo estés sintiendo, aunque no lo estés oyendo, aunque no lo estés palpando. Tu Padre te ve. Es una confirmación de Cristo, de que si yo entro, cierro la puerta y comienzo a orar, aunque todo mi ser crea que estoy hablando con una pared, mi alma y mi espíritu saben que mi Padre me ve en lo secreto y que esa oración va a tener una recompensa en público. Entonces, es un acto noble de fe. ¿Cierto? Sí. ¿Pero qué hace el diablo? Fuiste y no sentiste nada. ¿Para qué vas a ir de nuevo? Si es como orar es orar como con la pared. Es hablar al viento. Claro, Dios no está. Dios no está. No Dios, está, no te escucha. Dios no te oye. Sí. ¿Qué va a ir a orar de nuevo si Dios no te oye? Otros oran y salen con los ojos todos hinchados. Porque yo creo que la gente debe imaginarse. Mira, tú eres una mujer de oración, yo te honro con eso porque yo sé que eres una mujer que ora. Te veo orando. O sea, no te veo en el momento exacto de orar. Hasta ahí me ves. No te veo en el momento exacto de orar, pero sí sé que vas a orar. ¿Sí? Y tú sabes que yo también soy un hombre de oración y somos personas que leen, que oran, ¿cierto? Sí. Ya. Pero aún así no hemos estado exentos de esta lucha que se da. Pues. Bien. Sí, pues. Bien, hacia allá iba. Porque como seres humanos, Claro. ¿cierto? Entonces, ¿el diablo qué empieza a hacer? Bueno, yo decía esto. Tú eres una mujer que ora. Tú sabes que yo también soy un hombre que oro. Pero, ¿qué debe pensar la gente? Si el pastor es un hombre que ora, debe salir todos los días con los ojos hinchadísimos. Debe haber llorado en la presencia de Dios. Debe haberle visto la espalda a Dios. Todos los días yo le veo la espalda a Dios. Y no es así. Entonces la gente dice, no, es que él siente la presencia del Señor, yo no la siento. Es que Dios lo escucha a él, a mí Dios no me escucha. Bueno, puede ser que Dios no te escuche si estás orando alguna cosa que no es conforme a su voluntad, porque el apóstol Juan dijo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, puede ser que Dios no esté oyendo esa oración porque es una oración que va de acuerdo a peticiones carnales, ¿cierto? Exacto. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hay oraciones que están mal hechas, por eso es que hay que aprender a orar. Pero si tú aprendiste a orar según como Jesús enseña y haces todo lo que Jesús dice, en ninguna parte se promete que vas a sentir la presencia de Dios cada vez que oras. Yo te doy todo el tiempo que nos queda de programa para que encuentres un versículo bíblico que prometa que vas a sentir la presencia de Dios, que vas a sentirla y palparla cada vez que ores. No hay. Cuando Jesús habló acerca de la oración, dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora. Y ora, aunque no sientas nada, aunque no veas nada, ora a tu Padre que te ve. No que tú ves a tu Padre que te ve, porque tú no ves al Padre. Jesús nos dijo, ora al Padre que ves. Sería distinto, ¿no? Ya, o sea, cada vez que yo entro al aposento y cierro la puerta, voy a ver al Padre. Jesús no prometió eso. Es todo al revés. Cada vez que tú entras al aposento y cierras la puerta, el que te ve es Él. Tú no lo ves a Él. Y el que te ve te va a recompensar en público, no ahí. Por eso es que yo ayer decía algo que es súper importante. Si tú has sentido la presencia de Dios en esos momentos de oración, date por bendecido a más no poder, porque es un extra de Dios Claro. sentir Sí. su presencia. Sí. Es un extra, Ujú. ¿entiendes? Yo he sentido la presencia de Dios orando muchas veces, pero no todos los días. No todos los días. Comúnmente no siento la presencia de Dios orando. ¿A qué le llamamos sentir la presencia de Dios? Que tú estás ahí orando y de pronto como que viene algo a tu alma, ¿no? Y como un fuego, ¿no? Como algo calientito, no sé si te ha pasado, ¿no? Y comienza a orar y tu lengua empieza a fluir y de pronto empiezas a llorar, ¿no? A uno le pasa eso. Son cosas que nos van pasando. Pero la mayoría de las veces no siento nada.
De lo contrario, la oración no sería una acción de fe. Exacto. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Viste? Fuiste. Aparte que muchas oraciones Dios no las va a responder al tiro. Sí. Pronto les hará justicia, no instantáneamente les hará justicia, porque ese es otro punto importante. Bueno, aquí como que estoy repasando la predica ayer, pero que ayer se me fue mucho el tiempo, pero Y ahora también. eso es por tenerme de vacaciones 2 semanas, ¿viste? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuánto más el Padre hará justicia? Pronto les hará justicia. No dice instantáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene una petición de oración y quiere instantáneo. Entonces, si uno viera las cosas instantáneas, ¿no? Andaríamos saltando. No sé, pienso. Pero no, pues dice pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras a la oración y sales de la oración, no sentiste nada, hablaste con Dios, no sentiste nada, tampoco ves la respuesta inmediata. ¿Y quién viene el diablo? ¿Viste? Dios no te escuchó. Entraste al aposento, no sentiste ni siquiera una brisa, ni un soplido. Y le añadimos eso, que ni siquiera has visto la respuesta de la oración que hiciste. ¿Para qué vas a ir a orar? Si Dios a ti no te escucha, tú no eres amada de Dios, no eres amado de Dios. Vas a puro perder el tiempo, porque Dios te mira de lejos, porque Dios no te oye. La voz del diablo empieza a sonar más fuerte en mi cabeza que lo que dice Dios y se destruye un pilar. Y entro en agonía. ¿Por qué razón entro en agonía espiritual? Porque si el diablo destruye un pilar en mi vida, la paz, la fe, la oración, si destruye un pilar en mi vida, yo agonizo porque la vida cristiana no puede ser sostenida sin pilares. Jesús dijo una cosa súper importante respecto a la vida cristiana. Yo comparo a un hombre que oye mi palabra y la hace como aquel que edifica sobre la roca. O sea, la vida cristiana necesita sostén. Y el sostén viene cuando yo oigo y aplico. Y todos los pilares de la vida cristiana son una orden de Dios a aplicar. Exacto. Entonces, ya dijimos, el diablo te va a querer matar, porque matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Ese es el pan de vida de hoy día, que se transformó en el programa de hoy día. ¿Ah? Entonces, el diablo va a querer matarte, pero si no ha logrado matarte, va a buscar destruirte y hurtarte. ¿Por qué razón? Porque son el camino hacia la muerte. Entonces puede tú que digas, yo no estoy descarriado. No estoy muerto espiritualmente. Pero se han ido destruyendo tus pilares. Claro. La fe, la paz. ¿Sabes cuántas veces he tenido que ministrar a la persona? Es que Dios no me oye. ¿Cómo que Dios no te oye? O sea, acabo de decir algo. La única manera que Dios no te oiga es que pidas alguna cosa conforme a tu voluntad y no su voluntad. Porque Juan lo dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, el solo hecho de que yo diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El solo hecho de que yo haga ya esa oración, Dios me oyó, porque esa es parte de la oración que Dios quiere que yo haga. El solo hecho que yo le diga a Dios, Dios, ayúdame en mi debilidad, ya Dios me oyó. Porque Dios quiere ayudarme en mi debilidad. El solo hecho que yo le diga a Dios, Dios, lléname. Ya, Dios estoy... ¿Entiendes? Sí. No importa si no siento a Dios. Porque esto no es de sensaciones, de realidades. Entonces, yo tengo que cuidarme de que Satanás me lleve a la destrucción de pilares. Entonces tenemos matar, destruir y ahora viene hurtar. Porque ese es otro proceso, hurtar. Otra fase, hurtar. Va a buscar destruir. También va a buscar hurtar, destruir pilares. Hurtar. ¿Entiendes? Hurtar cosas ganadas. Ahí Dios dice en su palabra en Apocalipsis, retén lo que tienes
No dejes que te lo roben. Tú hablabas recién de algo muy importante. No dejes que te lo roben. Reténlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. No le permitas que te lo lleve. Ujú. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Satanás también va a buscar hurtar cosas en tu vida. ¿Mm? Quitar cosas de tu vida, que las pierdas de vista. Porque cuando alguien te roba, tú lo pierdes de tu radar. Entonces, si alguien te roba un celular, lo perdiste de tu radar. Se lo llevaron. Claro. Entonces, esto tiene que ver con la pérdida de cosas en nuestra vida que son esenciales. ¿Mm? Por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que tener muy presentes son las experiencias que has tenido con Dios. Mm. La manifestación de tus dones. Porque tú has funcionado en lo espiritual. ¿Entiendes? Que no te robe palabras que Dios te ha dado. Que no se las lleve de tu lado. Tú lo estás entendiendo. Yo lo sé. Sé que tú lo estás entendiendo. ¿Mm? Entonces, esas 3 áreas de la guerra espiritual, te las presento. Porque el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Mm? Que no robe tu identidad. Lo que tú ya eres en Dios. Que no robe esas cosas de tu vida. Lo que Dios ha confirmado, my friend. Lo que Dios ha dicho de ti. Porque si tú le permites esa secuencia, te va a terminar matando. ¿Sabes cuánta gente que era muy usada por Dios terminó muerta espiritualmente? ¿Qué le pareció lo que hablamos hoy día? Excelente, Pastor Gonzalo. De hecho, me bendice muchísimo. Creo que es importante que seamos educados en relación a la guerra espiritual, no desde quizás esta perspectiva más trastocada que se dio referente a la guerra espiritual, pero sí incentivar también a la audiencia, ¿eh? A veces uno comienza a experimentar lo sobrenatural y dentro de lo sobrenatural que experimentamos parte en esto lo que son los pilares y me gustó mucho que no nos llevara únicamente a centrar los pilares como en lo que es oración, ayuno, O lectura, sino en aquello que te ha sostenido en la vida de reino. Por ejemplo, hago un llamado a todas aquellas personas donde ven que quizás el pilar de la convicción es algo que está destruido. Cuando yo dudo de mi ministerio, cuando yo estoy, es que no puedo hacer esto, es que, y vienen las dudas, los engaños, y constantemente como que eso es lo que resuena en mi interior por sobre la verdad de Dios. Oye, hemos recibido una verdad, una luz y un área que es muy importante y que es el pilar de la convicción. Y sobre eso hoy día pelear. Nosotros también tenemos elementos, la obediencia, la sujeción a la palabra, el estar buscando santidad, es una herramienta, es una potencia en contra del reino de las tinieblas. Cuando yo decido, con toda la humanidad que podamos tener, pero cuando tú decides ponerte sobre tus pies y buscar santidad, buscar obedecer a Dios por sobre lo que estás pensando, sintiendo, etcétera, para que así no dejemos que nuestra vida cristiana vaya en deterioro, porque ya sea que el diablo destruya o hurte en nuestra vida, eso es progresivo. Adán fue perdiendo, fue muriéndose progresivamente, espiritualmente hablando. Nadie, ningún cristiano se muere de un día para otro. Entonces se hace muy determinante que nosotros afirmemos nuestros pilares, aquello que nos sostiene en la vida cristiana, la convicción, la paz, la plenitud, el gozo, mi santidad, mi consagración, mi identidad. Yo soy hija de Dios, Dios me llamó a tener certeza, a tener convicción,
Y también, si en algún momento en nuestra vida cristiana perdimos ciertas cosas, por ejemplo, usted hablaba de los dones, experiencias que tuviste, y si en algún momento te das cuenta que no están, ve y recupéralas, porque si las experimentaste fue porque Dios te las dio. Entonces hoy día echar mano de toda la riqueza que Dios ha puesto para nosotros, que finalmente también son esenciales porque es así como se va activando y fortaleciendo nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno experimenta la oración en la búsqueda, no sintiendo nada, oye, la fe crece y tienes unas experiencias con la oración que no responden únicamente a sentir. Y eso también es algo que es bueno que los auditores también sepan. Pastor Gonzalo, la sensación en la oración no es lo único que podemos experimentar. Hay otras experiencias que tú puedes tener, como por ejemplo, no estar sintiendo nada sensorialmente hablando, pero que Dios te lleve, por ejemplo, a recordar mucha palabra. Claro. A que Dios te lleve a entender que de repente en oración tú estás hablando con Dios sin un monólogo o una conversación buscando palabras refinadas o rimbombantes, y de repente en oración algo te hace un clic, que es justo lo que tú necesitabas. Es, Señor, tengo esta inquietud, estoy buscando esto, no lo entiendo, y de repente está la respuesta. Y no estamos hablando de sensación, porque Sí. no podemos reducir una oración efectiva en Dios, una oración rica en Dios, solamente por una sensación de calorcito o de llanto, porque la oración no es solo eso. Entonces, muy agradecida, Pastor Gonzalo, de este pancito exquisito que el Señor nos permitió tener, y esperando también que a la audiencia les haya sido de bendición, pero también no olvidar la denuncia que Jesús hace en contra de Satanás. Satanás tiene un objetivo muy claro, que es hurtar, matar y destruir. Todo lo que responde a la vida de Dios en nosotros, Satanás tiene el objetivo de hurtar, matar y destruir.